Vamos a hacer la segunda clase sobre el tema de semejanza online, ¿de acuerdo? Voy a dejaros este vídeo subido y luego estaré yo también en videoconferencia para que me podáis preguntar alguna cuestión que os salga con esto. Entonces, para empezar, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Primera parte de la clase de hoy, vamos a ver qué ocurre con los criterios de semejanza para triángulos, ¿vale? Simplemente es saber en qué condiciones dos triángulos que tengamos son semejantes. Entonces yo voy a dibujar dos triángulos. Uno un poquito más grande que otro. Y vamos a decir que este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma. Y aquí voy a tener el ángulo alfa prima, beta prima y gamma prima. Entonces estos dos ángulos van a ser iguales. Vamos a tener tres criterios para saber si son iguales. El primer criterio en principio, dos triángulos van a ser semejantes siempre y cuando dos de sus ángulos sean iguales. Eso ya lo comenté en el ejercicio anterior, bueno, en la clase anterior, que os dije que los tres ángulos de un triángulo, si eran iguales, el triángulo era semejante. Aquí lo que ocurre es que si alfa es igual a alfa prima y además beta es igual a beta prima, como siempre los triángulos tienen que sumar sus ángulos 180 grados, es que esto por narices me va a llevar a decir que gamma es igual a gamma prima. Si dos ángulos son iguales, quiere decir que el tercero también lo va a ser. Simplemente que con medir dos ángulos y que sean iguales, lo tengo suficiente. ¿De acuerdo? Entonces este sería el primer criterio de semejanza. El segundo criterio, vamos a ver, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo correspondiente igual. Es decir, yo necesitaría saber que alfa es igual a alfa prima, perdón, y además los lados son proporcionales. Es decir, que se cumple. Si yo tengo aquí, imaginaos que este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. Yo aquí tendría A', este es el ángulo C' y este es el ángulo B'. Es decir, si A entre A' es igual a B entre B', y es igual a C entre C', que todo esto sería igual a nuestra K, que es constante de proporcionalidad. Si se cumplen estas cosas, tenemos un triángulo, bueno, tendríamos dos triángulos que son semejantes, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, en realidad, para evitarnos problemas, bueno, yo si sé que los tres lados son proporcionales, sé que tengo un triángulo proporcional. Pero yo aquí lo podría hacer, mira, voy a borrar aquí una cosa. Yo tengo el lado alfa, que es el ángulo alfa, perdón, que es el que yo he comprobado. Y entonces, yo si midiendo los ángulos que lo conforman, los lados que lo conforman, yo tengo el ángulo alfa y tengo el lado C y el lado B, el ángulo alfa prima, el lado C' y el lado B'. Si esto se cumple directamente, es decir, si B entre B' es igual a C entre C', que es la constante de proporcionalidad, aquí me valdría, ¿de acuerdo? No haría falta comprobar el tercero, que sería el lado A, pero que el lado A, este lado, no nos haría falta comprobarlo. Y entonces también tenemos el tercer, vamos a poner el lápiz, tercer criterio de semejanza, que dice que dos triángulos son semejantes si los tres lados son proporcionales el uno del otro. Es decir, si se cumplen directamente que A partido A' es igual a B partido B', es igual a C partido C', ¿no? Y esto sería nuestra K de proporcionalidad. Entonces, sabiendo esto, tendríamos ya otro criterio de proporcionalidad, proporcionalidad, que sería de semejanza. Es decir, si se cumplen cualquiera de estas tres opciones, ¿vale? No hace falta cumplir las tres. Con que yo busque una de ellas y se cumplan, tendría ya el criterio de semejanza cubierto. Y ahora vamos a lo que nos interesa un poquito más, que son los dos teoremas que vamos a ver, que lo principal de hoy, que es sobre lo que vais a hacer ejercicios, son teorema del cateto y teorema de la altura. Voy a empezar dibujando un triángulo rectángulo de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenéis que tener en cuenta, bueno, voy a dibujarlo un poquito mejor. Sí, más o menos. Que este es el ángulo rectángulo. ¿Vale? A, B y C. Bueno, voy a hacerlo al revés para que si lo queréis ver luego lo comparéis con el libro
lo veáis al revés, bueno, lo veáis como es en el libro. Yo tengo ¿no? este triángulo y yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo dibujar una de las alturas del triángulo. La altura de un triángulo no es más que una línea que es perpendicular a un lado, en este lado al lado CB, y que pasa por el vértice opuesto. Entonces esta es la altura y la voy a llamar H. Entonces voy a llamar también a los lados. Este es el lado B, este es el lado C y este es el lado A. Entonces el teorema del cateto dice lo siguiente. Dice que el lado b al cuadrado es igual a una magnitud que se llama m por el lado a, ¿de acuerdo? Siendo m esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Sería como eso es lo que se llama la proyección del lado b sobre el lado bc. Es decir, imaginaos que yo tengo por aquí arriba un sol que está iluminando, ¿vale? Y que el sol es directamente perpendicular, echa rayos de luz que van como hacia el suelo. Se le llama proyección porque la sombra que haría el lado B sobre el lado CB sería esta línea de aquí. ¿Vale? Voy a dibujarla aquí con un poquito de color. ¿De acuerdo? Es decir, la sombra que haría el sol sobre este lado me daría M. Y la sombra que haría el sol sobre el lado C sería n, que viene aquí. Entonces también el teorema de cateto se puede ver como c al cuadrado es igual al lado n, que está multiplicado por a, ¿de acuerdo? Siendo a la longitud completa del lado CB. Entonces estas dos fórmulas serían nuestro teorema del cateto. Ejemplo que tenemos, el mismo ejemplo del libro lo voy a hacer yo aquí con vosotros un segundito. Vamos a ver, yo tengo este triángulo de aquí. Y esto me lo llevo aquí, que no me estorbe. Yo tengo esto mide 2, esto mide 6, esto mide H, esto mide B y esto mide C. ¿De acuerdo? Yo tendría aquí esto más o menos hecho y nos pide que calcule la medida de los catetos del triángulo rectángulo de la figura. Entonces, vamos a ver, yo tendría que el cateto B al cuadrado es igual a M por A. Yo sé que M es 2 y se multiplica A, que sería 2 más 6, que lo tengo en otro lado. Entonces 6 y 2 son 8, 8 por 2 son 16. Bueno, B sería 16, C sería de la misma manera. Bueno, perdón, B al cuadrado sería 16, que yo muy rápido. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de 16, que sería 4. Entonces para C haríamos lo mismo. C al cuadrado es igual a n por a, que sería igual a 6 por 8. 6 por 8, que son 48. Y C sería igual a la raíz cuadrada de 48. Y la raíz cuadrada de 48 son 6,93 aproximadamente. Y ya con esto habríamos resuelto este triángulo. ¿Vale? Este sería el teorema del cateto. Voy a dejar aquí, vamos a escribir teorema del cateto. Y ahora vamos a el segundo teorema, que es el teorema de la altura. El teorema de la altura, vamos a volver a dibujar el triángulo. Vamos a borrar la línea y vamos a hacerla bien. Sabiendo que este es el ángulo recto aquí arriba, el teorema de la altura vamos a ir diciendo, esto sería M, H y N. Esto es otra relación entre la altura y el lado sobre el que se sienta la altura. Nos dice que H al cuadrado es igual a M por N. Es decir, que la altura al cuadrado es igual a
este ya no por la suma de los dos semilados, por así decirlo, sino del lado completo. H cuadrado es igual a m por m. Entonces, ejemplo que podemos hacer, pues aquí si tenemos en el ejemplo de ejercicio que nos aparece el triángulo, nos dice que esto mide 4, esto mide 9 y esto mide h. Y nos pregunta cuánto vale h. Pues h cuadrado es igual a 4 por 9. Si h cuadrado por 9, esto es 36, con lo cual h sería la raíz de 36 y esto es igual a 6. ¿De acuerdo? Y nada, estos serían más o menos los teoremas. Lo que tenéis que hacer luego es ver los ejercicios, que en algunos, estos sí que son ejemplos muy directos, en el que hay que calcular h, o ¿no? Hay que calcular la altura, o hay que calcular los catetos. En algunos de los ejercicios que os voy a proponer vais a tener que, sabiendo los catetos, sabiendo la altura, a lo mejor hallar alguno de los lados. ¿De acuerdo? Ya tendréis que despejar alguna de las incógnitas y calcular un poquito más complicado. Pero vamos, que no os va a costar mucho. Yo dejo esto por aquí. Mañana me preguntáis en clase. Bueno, mañana, perdón, bueno, es que lo estoy grabando un día antes, pero me vais a preguntar ahora en clase. Voy a estar allí con vosotros. Y ya está. Y el día siguiente, al viernes, tendréis los ejercicios resueltos que os voy a pedir, ¿vale? Que esto lo tendréis en clase. Pues venga, hasta luego.